La leyenda del chupacabras. Todo comenzó en el bochorno de 1975, en Moca, un pueblo de Puerto Rico donde el tiempo se medía por las cosechas y el sol. Yo era un muchacho, apenas saliendo de la adolescencia, y mi mundo olía a tierra mojada y a los antisépticos de la clínica del doctor Morales, el veterinario del pueblo. Una mañana, el teléfono sonó con una urgencia que rompió la paz matutina. Era un granjero de las afueras, su voz un hilo de pánico. Fuimos en su vieja camioneta, levantando polvo en el camino. El aire en su finca se sentía denso, quieto. El ganado estaba en silencio, un silencio de muerte. Vimos las reses caídas en el campo, no como si hubieran sido atacadas, sino como si simplemente se hubieran apagado. No había sangre, ni las marcas de garras y dientes de perros salvajes. El doctor Morales, un hombre que creía firmemente que todo en la vida tenía una explicación lógica, se arrodilló junto a una de las bestias. Yo me acerqué y vi lo que lo dejó sin palabras. En el cuero grueso del cuello, 3 incisiones circulares, casi quirúrgicas, perfectas. No había desgarro, no había lucha. Era una firma precisa, limpia, imposible. ¿Sectas?, murmuró el doctor, mas para convencerse a sí mismo. Rituales satánicos. Pero por la noche, en las cantinas y en los porches, la gente del pueblo usaba otra palabra, una palabra antigua y oscura. Susurraban con temor reverencial: vampiro, el vampiro de Moca. Yo no sabía qué creer, pero sentí un escalofrío que no era el calor. Fue la primera vez que sentí el orden del mundo agrietarse, y por esa fisura, un vacío me devolvió la mirada. Pasaron 20 años, el mundo cambió, la vida siguió. El vampiro de Moca se disolvió en el folclore, un cuento para asustar borrachos. Yo me había mudado cerca de Canovanas, intentando llevar una vida normal, pero los ecos nunca se desaparecen. En marzo de 1955, el susurro regresó convertido en un alarido. La noticia llegó por la radio local mientras yo reparaba una cerca. Hablaban de 8 ovejas encontradas muertas en un rancho cercano. Mi corazón dio un vuelco. Dejé las herramientas y fui. La escena era una pesadilla recurrente. Los cuerpos intactos, la hierba sin manchar, y el pecho de cada una, las mismas 3 heridas punzantes. Era la misma firma, el mismo vacío. Pero esta vez, el miedo no se quedó contenido. La era de la comunicación masiva había llegado. La historia explotó, y fue entonces, escuchando la radio, que oí al comediante Silverio Pérez darle un nombre pegadizo, casi ridículo, que sin embargo estaba cargado de una potencia terrible. Lo llamó el chupacabras. Al pronunciar esa palabra, sentí un cambio de la atmósfera, como si algo, invisible y antiguo, hubiera encontrado por fin su nombre moderno. Dejamos de estar asustados por un qué, para estar aterrados por un quién. Y ese fue el error que lo condenó todo. Le dimos un nombre, y el monstruo, agradecido, aceptó el bautizo. Canovanas se convirtió en el epicentro de un terremoto de miedo. 150 animales muertos. La gente se encerraba al caer la noche. Fue entonces cuando conocí a Madeleine Tolentino. La encontré en su modesta casa. Sus manos no dejaban de temblar mientras sostenía una taza de café. Ella fue la primera, la testigo original que le dio un rostro a nuestro terror. Me contó lo que vio pasar frente a su ventana, una aparición silenciosa que congeló la sangre en sus venas. Mientras hablaba, su voz se quebraba, pero sus ojos estaban fijos, reviviendo la imagen. No era un animal, insistía, era un ser terrorífico, alienígena. Me lo describió con un detalle febril. Medía más de 1 metro, era bípedo, pero se movía con una agilidad de un canguro. Su piel, dura, escamosa y de un color gris verdoso enfermizo, y una hilera de espinas afiladas le recorría la espalda. Y los ojos. Madeleine se detuvo, tragando saliva. Eran grandes, completamente rojos, y brillaban en la oscuridad como 2 brasas del infierno. En ese momento comprendí que Madeleine no mentía, lo había visto, pero lo que describía no era una criatura de nuestro mundo, era una construcción, un collage de los miedos de nuestra era, el alienígena de las películas, el reptil prehistórico, el demonio de los cuentos. Era como si la histeria colectiva hubiera esculpido una forma física a partir de nuestras pesadillas. Con un nombre y un rostro, la leyenda se volvió una plaga, dejó de ser nuestra histeria local y se convirtió en una exportación puertorriqueña, más potente que nuestro ron. Los medios de comunicación actuaron como vectores de la enfermedad. Cada periódico, cada noticiero, era un nuevo portador.
La criatura saltó el Caribe y aterrizó en la República Dominicana, luego a México, y de ahí se desparramó por el continente como una mancha de aceite sobre el agua. Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Colombia. Comencé a coleccionar los recortes, a marcar un mapa en la pared de mi estudio. Las chinchetas formaban una constelación imposible. Ninguna bestia, por veloz que fuera, podría desayunar en Honduras y cenar en Brasil. Recuerdo una llamada a un colega veterinario en El Salvador. Me describía un caso idéntico al de Canovanas. Ocurrió apenas días después. El tiempo, la distancia, no tenían sentido. Fue entonces cuando la verdad comenzó a tomar forma en mi mente. Yo no estaba siguiendo el rastro de un depredador. Estaba presenciando una epidemia cítica. El chupacabras no viajaba en la bodega de un barco, viajaba en los titulares y las ondas de radio. Era una idea infecciosa y el planeta entero estaba sucumbiendo a su fiebre. Mi obsesión me arrancó de mi hogar y me convirtió en un peregrino del miedo. Necesitaba ver las otras caras del dios. Viajé a México, a las tierras áridas del norte, tan distintas de la humedad verde de mi isla. El aire era seco y la gente curtida, y el monstruo que me describía era otro. En una cantina polvorienta, un ranchero me juró haberlo visto, pero su bestia no era el reptil bípedo de Puerto Rico. Me habló de una criatura de 4 patas, rápida como un lobo pero grotesca, un ser sin pelo, con piel gris y cuarteada, tan demacrada que se le marcaba cada nudo de la espina dorsal. Me habló de colmillos largos y cuencas oculares profundas y vacías. Días después, vi una fotografía de un supuesto cuerpo. Mi estómago se revolvió, no de miedo, sino de una extraña piedad. Era un coyote devastado por la sarna sarcóptica, un animal enfermo y patético. Pero cuando miré los ojos del hombre que me mostró la foto, no vi a alguien que había encontrado un perro enfermo, vi a alguien que había encontrado la prueba de la existencia de su demonio. Comprendí que la criatura era un cambiaformas, no por voluntad propia, sino porque se vestía en el traje de los temores locales. En Puerto Rico, temíamos a lo que venía de afuera, de las estrellas. En México, el miedo era más terrenal, una plaga que devoraba la tierra. El monstruo era un espejo. A pesar de sus múltiples rostros, la esencia de la criatura, su método, permanecía inmutable. Esa era la clave, la firma. En todos los países, en todas las descripciones, el relato era el mismo. Las víctimas estaban completamente desangradas. Vacas, cabras, ovejas, cerdos, todos encontrados intactos, sin un solo mordisco de su carne, pero vacíos por dentro. El ataque era simple y vampírico, a través de 1, 2 o más comúnmente 3 perforaciones pequeñas, a menudo dispersas en un triángulo invertido. Esto era lo que lo elevaba por encima de un depredador común. Un puma desgarra, un perro destroza, ellos matan por hambre. Esto era diferente, era un ritual. En mi cuaderno comencé a dibujar los patrones de las heridas, comparando casos de diferentes países. Eran idénticos. Comprendí que la firma no era un acto de alimentación, era un mensaje, un acto de comunicación sobrenatural, diseñado para gritar una sola cosa: yo no soy de este mundo, mis reglas no son las vuestras, temedme, porque no podéis comprenderme. Era una narrativa macabra, y ese detalle forense era un ancla que sujetaba toda la leyenda a nuestra realidad. Regresé a mi estudio, que ahora parecía un cuartel general de una guerra contra la sombra. La llegada de internet a mi hogar abrió una nueva y aterradora ventana al mundo. Noches enteras las pasé en foros de criptozoología y sitios de noticias de lugares que apenas podía señalar en el mapa. Y allí estaba él, su nombre, a veces mal traducido, pero inconfundible. Reportes de Rusia, de Filipinas, incluso de China. La absurdidad era total. ¿Cómo podía una criatura nacida del miedo puertorriqueño estar aterrorizando a un campesino en la otra punta del planeta? Fue entonces cuando mi teoría se completó. El chupacabras era el primer gran mito de la aldea global, un virus mental perfectamente adaptado a la era de la información. Actuaba como un termómetro cultural de la ansiedad mundial. En cada país, su leyenda absorbía las preocupaciones locales, la crisis económica, la desconfianza política, la llegada de las nuevas tecnologías, las enfermedades desconocidas. El chupacabras se convirtió en un símbolo global, una encarnación tangible para los miedos intangibles de un mundo cada vez más conectado y, paradójicamente, más inseguro. Volví a Puerto Rico, pero no era el mismo hombre. Estaba hueco, agotado por una cacería sin fin. Mi casa se había convertido en un museo de mi obsesión. Las paredes cubiertas de mapas con chinchetas, estanterías repletas de recortes amarillentos y libros sobre el folclore y psicología de masas.
Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, me quedé mirando mi reflejo en el cristal oscuro. Vi las canas en mi pelo, las arrugas profundas alrededor de mis ojos, y por primera vez no vi a un investigador, vi a un fanático. Recordé con una claridad vergonzosa la vez que conté la historia a los niños de mi barrio. La forma de sus ojos se abrieron de par a par como un delicioso terror. Recordé las entrevistas que di, mi pasión en mi voz al describir los ataques. Ya no estaba simplemente documentando la leyenda, la estaba difundiendo, la estaba magnificando. Fui uno de los apóstoles en mi búsqueda de la conciencia, de la verdad. Había estado alimentando a mi propia sombra y a la sombra del mundo. ¿Quién ha rezado más a tu altar?, le pregunté a mi reflejo. ¿Quién te ha dado más ofrendas de miedo que yo? El rostro en el cristal no respondió, solo me miró con mis propios ojos, llenos de una terrible comprensión. La epifanía final no llegó como un relámpago, sino con la quietud que sigue a la tormenta. Sentado en mi porche, viendo el mar Caribe respirar, la verdad se sentó en mi alma con una calma aterradora. El chupacabras no era carne, ni sangre, ni huesos. Era una construcción, una deidad, un dios nacido en los espacios vacíos de nuestra comprensión. Piénselo, nació en el hueco que deja una pregunta sin respuesta. ¿Qué mató a esos animales de una forma tan extraña? No sé. Y en ese no sé, la mente humana, que aborrece el vacío, siembra la semilla de un monstruo. ¿Por qué nuestros trabajos ya no son seguros? ¿Por qué el futuro parece tan incierto? No sé. El chupacabras es la respuesta terrible que nos damos a nosotros mismos cuando las respuestas racionales son demasiado complejas o dolorosas. No se alimenta de la sangre del ganado. Esa es solo la metáfora. Se alimenta de la incertidumbre, se nutre del miedo. Cada cuerpo desangrado es un símbolo de una comunidad que se siente drenada de su esperanza, de su seguridad. Es el dios de la ansiedad moderna, y nosotros fuimos sus creadores. Con esta certeza, sentí una responsabilidad. Si habíamos creado a este dios con nuestra ignorancia y nuestro miedo, podríamos matarlo con el conocimiento. Comencé una nueva peregrinación, no para buscarlo, sino para borrarlo. Di charlas en centros comunitarios, contacté a periodistas, intenté realizar un exorcismo a través de la razón. Mostraba diapositivas, de un lado un dibujo del chupacabras canino, del otro una foto clínica de un coyote con sarna sarcóptica, explicando cómo la enfermedad causa la pérdida de pelo, el engrosamiento de la piel y el olor fétido, cómo debilita al animal hasta el punto de que solo puede atacar a presas fáciles como las cabras. Intenté llenar cada rincón oscuro del mito con una luz fría y dura de la ciencia, pero subestimé el poder de una buena historia. La gente escuchaba educadamente, pero en sus ojos veía la resistencia. La verdad era un animal enfermo y triste, la leyenda era un monstruo fascinante y terrible, y el corazón humano siempre se sentirá más atraído por el misterio que por la mundana realidad. Salí de cada charla sintiendo que había intentado apagar un incendio con un vaso de agua. Había fracasado. El mundo, en su mayor parte, se olvidó. El chupacabra se convirtió en una criatura, en un hombre de una salsa picante, en un monstruo de película de bajo presupuesto. La leyenda se banalizó, se comercializó, y mientras el miedo global se desvanecía, yo empecé a sentir algo nuevo, una concentración, como si toda la energía de pavor que antes estaba dispersa en todo el planeta, ahora, hambrienta y sin sustento, se volviera hacia la fuente más constante, hacia mí. Empezó con siluetas, el sonido de arañazos en el techo de lámina por la noche, la sensación inconfundible de ser observado a través de la ventana de mi estudio, aunque la calle estuviera desierta. Una vez, al entrar en la cocina, un olor a ozono y a tierra húmeda, como el que precede a una tormenta, llenó el aire por un instante y luego desapareció. ¿Era mi mente, gastada por la obsesión, o era la entidad privada de sus millones de creyentes, viniendo a reclamar la devoción de su más fiel seguidor? La idea me llenó de un pavor que era a la vez paralizante y extrañamente halagador. El dios que yo había ayudado a coronar, ahora venía a visitar mi humilde hogar. Anoche vino a mí, no hubo un estruendo, no rompió la puerta, estaba sentado en la oscuridad de mi habitación y simplemente apareció. No tenía la forma del reptil de Madeleine, ni la del perro sarnoso de México. Lo que vi fue más aterrador. Era una interrupción en el espacio, una mancha de oscuridad en la habitación que parecía absorber la luz, un vacío que parpadea y se retorcía. Mi cerebro, en un acto de autopreservación desesperada, intentó darle forma, proyectando sobre ese lienzo de nada las imágenes que había coleccionado durante 30 años. Vi el brillo rojo de sus ojos,
la curva de una espina dorsal, la sombra de los colmillos, y en ese instante lo supe. Nunca hubo un monstruo, solo un lienzo. El chupacabras es la pregunta a la que le dimos dientes. Es el nombre que le ponemos al miedo a la oscuridad cuando nos mira de vuelta. Existe porque nuestra psique no soporta el vacío. Existe porque lo necesitamos. Y yo, más que nadie, lo necesité. La criatura, el Dios, el vacío, es mío. Lo alimenté, lo crié, lo estudié. Es mi legado y mi condena. Ya no hay terror, solo una resignación tranquila. Somos dos partes de un todo, el creyente y su fe, la sombra y el hombre que lo proyecta. Ahora, el silencio de la casa solo lo rompe un sonido suave, húmedo, que viene de la esquina oscura de la habitación. El sonido de algo, por fin, alimentándose. Así, José, el cronista del miedo, no terminó sus días como un loco ni como un héroe que desenmascaró un mito. Encontró un destino mucho más extraño y simbólico. En el silencio de su hogar de Puerto Rico, se convirtió en el último sacerdote de un dios olvidado, un guardián solitario por una deidad que el resto del mundo había decidido convertir en una anécdota. Ya no luchaba contra la curiosidad, la cultivaba. Su casa se transformó en el único templo donde aún se rendía culto al chupacabras, no como la bestia de las noticias, sino como la entidad primordial que él había llegado a comprender, un dios nacido del vacío de la explicación, un depredador de la certeza. José entendió que la criatura nunca fue una sola cosa, fue un arquetipo que mutó, adaptándose a los miedos de cada cultura infectada. Nació como un ser reptiliano y un alienígena en Puerto Rico, ansioso por lo que venía de fuera, y se transformó en un canino sanoso y terrenal de las tierras de México y Estados Unidos, reflejando un miedo más cercano a la plaga y a la enfermedad. Su rápida expansión global no fue la de un animal, sino la de una histeria colectiva, una idea que encontró un terror fértil en las ansiedades sociales y la necesidad de dar un rostro tangible a los miedos tangibles de la modernidad. Una idea que encontró un terreno fértil en las ansiedades sociales y la necesidad de dar un rostro tangible a los miedos intangibles de la modernidad. El viaje de José, desde la crónica objetiva hasta la comunión personal, encuentra un eco perfecto en el pensamiento del psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. Jung postuló la existencia de un inconsciente colectivo, una herencia psíquica compartida por toda la humanidad, llena de arquetipos universales. El chupacabras, en ese sentido, puede ser visto como el nacimiento de un arquetipo moderno, una manifestación del monstruo primordial que emerge para encarnar las ansiedades específicas de nuestra era. Más importante aún es el concepto junguiano de la sombra, aquellas partes de nuestra personalidad que reprimimos y no queremos reconocer. José persiguió al chupacabras por el mundo solo para descubrir al final que la verdadera bestia residía en su interior, en su propia fascinación por el terror, en su necesidad de misterio. Su conclusión no es la de un cazador que mata a su presa, sino la del individuo que finalmente se atreve a mirar en su propia sombra. No la destruye, la integra. Acepta que el monstruo es una parte de él, una que necesita ser reconocida y, en su caso, alimentada. Almas y espíritus, yo fui Fer Dulom, el guardián de los mitos y leyendas. Recordad, la noche escucha y los ecos resuenan. Dejen sus comentarios, denle like, compartan este eco de la noche con aquellos que se atrevan a escuchar, suscríbanse para no perderse ningún susurro en la oscuridad y activen la campana para ser los primeros en sentir el frío aliento del miedo. Coméntanos qué piensas de la leyenda del chupacabras. ¿Es real o es mentira? Los leo en los comentarios. Ecos de la noche, voces del miedo nocturno. Hasta la próxima.